que hay veces que susurra la rúa, susurra suavecito, 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 y hay que hacer mucho silencio, y hay veces que nos grita, ¿no? Y hay veces que el corazón late fuerte. Bueno, bien, este es mi tema. Ayer Monseñor hablaba de la violencia, y estamos realmente en una era violenta, ¿sí? Hay violencia en el mundo, hay violencia en el poder, hay violencia en las aulas, hay violencia en las familias. ¿Alguien vio la serie Adolescencia? 4 capítulos nada más, pero tremenda. Y más allá del asesinato, lo que a mí más me impactó y me estremeció fue la soledad de los adolescentes. La soledad, la indiferencia, como nos decía la doctora, el no ser visto, ni por las autoridades, ni por la familia, ni por los amigos, ¿no? El no ser visto. Ya la Madre Teresa hablaba de que el peor de los daños de la cultura actual era la indiferencia. Y para empezar, elegí esta frase de San Juan Pablo II, porque me tocó este tema, secuelas post-aborto y la violencia en el entramado vincular familiar. Soy un amante de la familia, desde chiquita sentí que la familia lo era todo, todo. Y vengo de una familia muy herida, muy lastimada. Y mis padres finalmente se separaron. Y yo veía cómo se amaban, pero que no sabían amarse. Y en vez de expresar lo que querían decir o lo que necesitaban, se lastimaban. Reaccionaban con las defensas inadecuadas. Entonces, desde chiquita para mí la familia lo era todo, y después a medida que fui creciendo y el Señor me fue formando, porque no vengo de una familia católica, como dijo alguien también, tuve una conversión muy fuerte y progresiva. Pero desde chiquita el Señor me mostró el don de ser familia. Y mucho después, cuando estudié teología, gracias a Dios antes que psicología, comprendí el don de ser familia, que como dice la Virgen en Fátima, es la batalla final contra el matrimonio y la familia. Y si destruimos el matrimonio, lo destruimos todo, ¿sí? Entonces, en esta pastoral donde trabajamos permanentemente con lo violento, trabajamos con la muerte, No hay mayor violencia que la muerte provocada en el vientre de una misma madre, de un hijo, el más íntimo, el más cercano, el más próximo. Entonces quería empezar con esta frase para que nunca perdamos de vista el sentido. Hoy alguien habló del horizonte, la meta, Anita, ¿no? La familia es una comunidad de amor y por eso de vida. No me habla alguien. No puedo pasar. No, ahora pasó un montón. Ay, sí. Recuerdo a Monseñor Bochatay en un congreso del CELAM en la Argentina, cuando él habló de toda la historia, haciendo todo un recorrido de cómo se fue quebrando, dividiendo sexualidad, vida y familia. Cuando bien sabemos que en el origen, Génesis ya capítulo 1, así arrancan las Sagradas Escrituras, en el origen no era así. Entonces, si destruimos el matrimonio, destruimos el plan de salvación, no a 2 personas, que ya es un montón. Porque sabemos que Cristo dio la vida por todos y por cada uno. Destruimos el plan de salvación. Entonces, lo primero que dice Dios cuando empieza a crear, que lo sabemos de memoria, ¿no? La luz, las tinieblas, la tierra, los peces, los animales, y todo era bueno, porque Dios no puede hacer nada que no sea bueno. Pero cuando llega el hombre, ¿qué dice?
Más fuerte. Muy bueno. Entonces, cada uno de ustedes, después cuando vuelvan a hacer el ejercicio hermoso que me encantó, que nos dio la doctora, cuando llegamos a las manitos así y repetimos nuestro nombre, decirnos, muy bueno, muy bien creada, porque es la única forma de estar muy bien para poder acompañar a los que el Señor nos va poniendo en el camino. La primera vez que el Señor dice, no está bueno, es cuando lo ve a Adán solo, ¿sí? No está bueno que el hombre esté solo, no está bueno. Y le creó una ayuda adecuada. Entonces, el matrimonio, la pareja humana, creada a imagen y semejanza para reflejar, ni más ni menos, que el amor de Dios, cuando se divide, se destruye, ahí empieza todo el caos. Y automáticamente el primer mandato que le da Adán y Eva, sean fecundos, multiplíquense. Con esas heridas trabajamos nosotros. La fecundidad arrasada, el don tremendo de la fecundidad. Wow, si lo saben los que no pueden tener hijos, ¿no? El don tremendo de la fecundidad arrasada. Y hoy nuestros hijos no quieren tener hijos. En los genogramas, yo soy especialista en psicogenealogía, y en los genogramas, cuando les pedimos a los pacientes, vemos triángulos invertidos. Y no es que pasa en Argentina, en mi país. Hablé con Guayaquil, pasa lo mismo. Puerto Rico pasa lo mismo. Estados Unidos pasa lo mismo. Europa pasa lo mismo. Menos los musulmanes, en eso la tienen re clara. ¿Sí? Entonces, esos triángulos invertidos lo que están haciendo ni más ni menos es impedir el plan de salvación. Impedir el plan de salvación. Pero sabemos que Dios, como nos decía Anita hoy, tiene paciencia. Tiene paciencia porque tiene confianza, y eso es lo que tenemos que llevar a nuestros acompañamientos. Confianza en Dios, si no, no me puedo parar adelante de nadie, porque en mí se va a terminar, porque en cada acompañamiento nos pasa, ¿no? Hay un momento donde acá ya está. Y el fin no es el acompañamiento, ni cerrar el acompañamiento. El único fin es que esa persona conozca a Dios, no conmigo, no con mi proceso terapéutico, con mi acompañamiento pastoral. Ojalá lo cerremos con broche de demonio, celebremos y sabemos que todos buscamos eso y tenemos que crecer cada vez más para llegar a eso, obviamente. Pero sabemos que aunque termine el proceso, con la celebración y todo, y gozo, y algunos después se convierten y se bautizan, otros que no estaban casados por iglesia se casan por iglesia, otros que no podían tener hijos porque después del aborto quedaron con una infertilidad psicológica, logran sanar y tienen la gracia de tener hijos. Vemos maravillas, somos testigos de resurrecciones, es una gracia enorme, pero aún así sabemos que la sanación continúa. Por más que haya sido el mejor de los procesos, el más precioso, sabemos que la sanación continúa, ¿sí? Porque es un proceso hasta que lleguemos a verlo cara a cara. Va a continuar. Nunca perder la esperanza, nunca perder la esperanza. Y estamos en el año jubilar de la esperanza. Que este encuentro sea en el año jubilar de la esperanza es una lámpara para nosotros como iglesia, donde vamos a salir más que encendidos para llevarlo a nuestras comunidades y seguir renovando la esperanza. Y a mí me gusta mucho el capítulo 4 de Juan, el encuentro con la samaritana, y el libro Iluminando heridas profundas, que para mí es como un hijo, porque es un pedido de Dios. Cuando yo empecé a trabajar con estas realidades que desconocía, no lo aprendí en la facultad, ni en ningún doctorado, ni en ninguna especialización. Lo empecé a aprender en los acompañamientos de esta pastoral.
Y el Señor iba mostrando y revelando. Y después iba confirmando. Entonces empezaron a agregar la psicogenealogía, las neurociencias, la epigenética, cada vez más ciencias que gracias a Dios van confirmando lo que vemos en cada acompañamiento. Y como decía hoy Anita, por eso no me voy a detener mucho acá, a pesar de que amo y era la que más me iba a detener, el Señor siempre va con esas preguntas. La samaritana va a la hora del mediodía, en un lugar donde el calor era un infierno. Nosotros también acompañamos personas que viven un infierno, por años quizás, por décadas, y a solas. Entonces la samaritana iba escondida a la hora que no iba a haber nadie a buscar agua, pues estaba totalmente humillada, avergonzada. Y Jesús la busca, Jesús va. Y no le dice de una lo que le pasa, ¿no? Y no voy a detenerme en esto, porque Anita ya lo explicó espectacular. Va con silencios, con preguntas y con la verdad. Siempre con la verdad. Siempre. Y va llegando. Y a mí lo que más me conmueve de la samaritana es que debe ser la más despreciada, la más humillada, la más escondida, como las vidas que acompañamos nosotros. Algunos están encerrados, algunos deprimidos, algunos más reactivos, con caretas, ¿no? Con un falso complejo de superioridad, con identidades que no son. Acá está Santa Catalina de Siena, es patrona, ¿no?, de los dominicos, la primera doctora de la Iglesia, doctoraza, y tiene una frase que a mí me encanta. Sé lo que Dios quiere que seas y prenderá fuego el mundo. Y eso es lo que hacemos nosotros en los acompañamientos. Tenemos etapas, tenemos métodos, nos tenemos que perfeccionar, pero sabemos por qué nos pasa que a medida que empezamos a acompañar es como que nada alcanza, ¿no? Entonces uno se va al Santísimo, uno empieza a misa diaria, uno empieza a devorar la palabra. Y a mí cuando empecé con estos acompañamientos, a pesar de que ya había estudiado teología, que ya era creyente, que ya era orante, a mí la Biblia se me encarnó en el corazón. Y aún lo que no entendía era como que se instaló una certeza, no hay una coma de más, lo dice el Señor, no lo digo yo. Pero a mí en estos acompañamientos me dio esa certeza, no hay nada que sea una forma de decir, un ejemplo, no. La Biblia, la palabra es toda verdad. Y el aborto arrasa la identidad. Y no me voy a detener en eso porque ya lo sabemos y también ya lo han dicho. Arrasa la identidad, no es el dedo, no es la uña, no es la rodilla, es el corazón. Es el corazón. Entonces esta mujer que estaba desolada, humillada, avergonzada, enmascarada, yendo a la hora de mayor sol, de mayor infierno para que nadie la vea, es encontrada. Y ese es el corazón de nuestros acompañamientos, que la persona se encuentre encontrada y empiece a hacer un proceso interior de reconocer quién es. ¿Quién es? Por eso en el libro hablo una y otra vez de este triángulo maravilloso de identidad, vocación, misión, porque no hay vida al azar. No hay vida al azar. Sabemos que toda vida es don, pero realmente es don. Y una persona que deja su espacio, el eslabón en este plan de salvación, está silenciado. Acá hay una campana impresionante. Impresionante. Y cuando nos vienen a despertar también es impresionante. Yo nunca vi en una casa de retiro, es para despertar las conciencias, ¿no? Nuestra misión es despertar la conciencia. Y cuando yo empecé a acompañar no lo podía creer. No podía creer el infierno que vivía una persona que había abortado, porque uno se apena primero por el bebé, por el inocente.
porque así se empezó a hablar hace mucho tiempo, el bebé inocente, pero después cuando empecé a acompañar a las mujeres, piedad, lo que sufrieron esas mujeres. Yo creo que ellas nos llevan al cielo. Yo cada acompañamiento tocaré el cielo con las manos. Gracias. 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 A mí no me cabe más que gracias. Y ya desde que hacen el primer llamado, porque es como los camilleros del paralítico, ¿no? Que tiran el techo, van sin fe, van sin esperanza. Pero el Espíritu ya las está moviendo. Y es por la fe de otros, es por la oración, es por la emoción, es por la adoración, es por toda la iglesia. Por toda la iglesia que ya hace que esa persona se acerque, aunque crea que no tiene fe, aunque crea que perdió la esperanza. Lo primero que les digo es, si estás acá, es porque ya tu vida cambió. Y sé que no me lo crees. Pero está en la certeza que ven en mis ojos, que les ves que los ojitos ya les empiezan a iluminar. Porque a medida que vamos acompañando, nosotros nos vamos convirtiendo cada vez más. Y por eso esta samaritana sale corriendo y deja el cántaro. Ya se olvida, ya está. Encontró el agua viva. Por eso, como decía Anita, va a ser en un proceso, no lo vamos a apurar ni a presionar. Confiando mucho nosotros en la misericordia de Dios, que no va a parar hasta lograrlo. No va a parar hasta lograrlo. Juan 3 entregó a su Hijo para que todos nos salvemos. Y Dios quiere que todos nos salvemos. Entonces, Él no va a parar. Carla va a terminar el proceso, lo va a suspender, lo va a interrumpir, pero Dios va a seguir. Dios va a seguir. Entonces, nosotros en este año jubilar de la esperanza pidamos ser muy renovados en la esperanza. Porque eso es lo que le tenemos que transmitir. Después vendrán los métodos, las etapas, las preguntas, si le doy esto, si no le doy lo otro, con el equipo, lo covisionamos, lo trabajamos. Pero si yo estoy llena de esperanza en que Dios no la va a soltar, eso llega, como decía la doctora, ¿no? Se transmite de piel a piel, de inconsciente a inconsciente, de corazón a corazón. Y esta samaritana salió corriendo y fue a anunciar que había encontrado al Mesías, de ser la más humillada, la más despreciada, la más escondida, se convirtió en predicadora del Evangelio, de la buena noticia. Y eso es lo que nos hace arder el corazón. Y eso es lo que yo digo que es, detrás de cada herida, late también una misión. No solo nuestras fortalezas, carismas, virtudes, doctorados, especializaciones. Detrás de cada herida late una misión. En cada vida, que no hay ninguna vida por azar, hay una misión ya no desde el primer segundo de la concepción. En el primer segundo de la concepción ya ocurre de todo, ¿no? Y después sabemos todo el recorrido que va pasando. Es como dice Efesios 1, predestinados desde antes de la creación a ser santos. Por eso el Papa Benedicto XVI muy sabiamente dijo que sin la curación de las almas, sin la curación del hombre desde adentro, no puede haber salvación para la humanidad. Y esa es la gracia de nuestro llamado, de nuestro servicio. Y nos sumergimos en lo que la psicogenealogía habla de las 3 I: innombrable, impensable, indecible. Del aborto no se habló por años. Del abuso no se habló por años. De la violencia doméstica no se habló por años. De las drogas no se habló por años. Y cuando yo empecé a acompañar estas heridas tan difíciles, tan profundas, confirmé sí lo que me habían dicho en la carrera, en las especializaciones, ¿no? Cómo todo eso que no se trabajó, todo eso innombrable,
se va sintomatizando. Nuestros síntomas son esos nudos que no encontraron cauce, que no encontraron elaboración. Y San Ireneo lo dijo muy precioso: lo que no es asumido no es redimido. Lo que no es asumido no es redimido. En términos psicológicos lo podemos decir de otra manera mucho más difícil, complicado, psicoanalítico, pero es eso. Es poner palabra a lo que nos pasó. Y algunas veces hacer silencio. Y otras, que yo lo uso mucho, la respiración, como decía la doctora, trabajar con los talentos, con la belleza. Volver a la belleza, y no solo para las personas que acompañamos, nosotros también, fundamental, porque nos llenamos de muerte, tragedia y trauma. Nosotros también tenemos que llenarnos del don de la belleza, del don de la alegría. Y sabemos que muchas personas que abortan quedan con heridas, todas, no muchas, todas quedan con heridas. Más o menos según los recursos y la red y la resiliencia, que como bien dijo la doctora, se puede trabajar, no es que nací resiliente o no, también lo puedo aprender y trabajar. Y hoy, si bien estamos en una época tremenda, que ya la había profetizado Pablo VI y después Juan Pablo II, también estamos en una era maravillosa. El avance de las neurociencias es una gracia bien usada. La iglesia renovada que no para de tener pastorales nuevas, de hablar de lo que no se hablaba, de salir al encuentro de lo que antes se guardaba bajo la alfombra. ¿Sí? Estamos en una época de lujo, donde se puede integrar fe y razón de una manera excepcional, maravillosa. Muchas sí quedan con trastorno por estrés postraumático, ¿no? Entonces ahí, como hacían en alguna de las preguntas, el discernimiento de cuándo seguir acompañando, cuándo empezar, cuándo es el mejor momento, cuándo parar, cuándo consultar con un psiquiatra, con un psicólogo, que ojalá sea del mismo servicio, para que hablemos el mismo idioma y no le sumemos más disociación, más confusión y más locura. ¿Qué y quiénes sufren este trastorno por estrés postraumático? Y esto fue lo que a mí me sacudió cuando empecé a acompañar. Porque, como les decía hace un ratito, hace muchos años atrás se hablaba del niño inocente. Después empezó a hablar de la mamá y acompañar a la mamá que había padecido un aborto. Después, gracias a Dios, nos dimos cuenta que el papá también, aunque le cueste mucho más pedir ayuda, también lo sufre, aunque de una manera muy distinta, pero también lo sufre. A mí lo que más me impactó cuando empecé a acompañar fue el entramado vincular familiar, como todos quedaban heridos, de alguna u otra manera, cómo iba salpicando a cada uno de una manera diferente. Y el manual de psiquiatría lo dice, pero no lo dice tan claramente como cuando lo vemos en vivo y en directo, ¿no? A los que tienen experiencia directa, o sea, la mamá, a la que puso el cuerpo, a la que sufrió la muerte en su propio vientre, presencia directa, y ahí entra, se acompañó el varón, se acompañó la abuela, la tía, la amiga, la enfermera que aconsejó o que dio las pastillas, el médico que hizo el aborto, y los que tienen exposición repetida al evento traumático. Ahí entran los profesionales de la salud, claramente, y nosotros también. Porque aunque no estuvimos en el lugar de hecho, al hacer los acompañamientos donde se va recordando, volviendo a pasar por el corazón todo eso que había estado bloqueado por años, también estamos ahí, ¿no? ¿No les pasa que es como
estar ahí adentro de la situación? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, como bien decía la doctora, este sistema de alarma, el cortisol y todo este tema que ahora no me voy a detener, se empieza a elevar, vivimos como en amenaza. Las personas que pasaron por un aborto, se hiere, se rompe, se quiebra la barrera protectora contra la agresión que tenemos todos los seres humanos. Lo mismo sucede con un niño que nace en una familia donde hay violencia. O yo, por ejemplo, que nací en una familia donde mis padres se llevaban muy mal, se peleaban todo el tiempo y mamá vivía enojada. Entonces era como estar en un campo minado. ¿Vieron cuando vimos las películas que vas en guerra con un campo minado y van así, ¿no? Despacito, con pánico, pues no sabes dónde vas a tocar la mina, dónde te va a tocar. Lo único que sabes es que va a estallar, pero no sabes cuándo ni cómo. Entonces vas, ¿no? Como dos puntitas de pie. Otros no, otros son más reactivos, más rebeldes y quieren ir y hacer y pisar la bomba, ¿no? Según de qué lugar nos vayamos poniendo. Pero la barrera protectora contra la agresión se rompe. Entonces las defensas empiezan a ser inadecuadas en estas personas. Por eso, bien como mostraba la doctora esa imagen buenísima de alguien que no tiene este tipo de traumas y alguien que sí lo tiene, queda como arrasado. Entonces ya no sabe cuándo defenderse, cómo, de qué, de quién. Todo es una amenaza, todo es un peligro. La vida se vuelve un peligro. La herida interior es en la identidad. ¿Quién soy? Eso es lo que quedó arrasado. Y trabajamos con mamás, con papás, que están en duelo. Están en duelo, un duelo que no fue trabajado, un duelo que quedó bloqueado. Esa pérdida no se pudo elaborar. Y sabemos que cuando alguien está en duelo se deprime. Y sabemos las 4 fases del duelo, ¿no? Primero la negación, el shock, la ira, la tristeza, hasta llegar a la resignificación. Y eso lo tenemos que poder acompañar y si no pedir ayuda. Yo me acuerdo una voluntaria que empezaba a acompañar cuando llegó la fase de la ira. Decía, bueno, pero no te enojes tanto, no te enojes tanto. Y después cuando hacíamos el equipo, yo decía, se tiene que enojar. Es el momento para que salga. Lo que tenemos que ayudarle es dar el espacio para que aprenda a descargar ese enojo que había quedado en el cuerpo. Ahí vemos una niña llorando, vendada, tapada, serpientes, ¿no? Toda, porque así quedan, por más que se pongan máscaras de que está todo bien, o por más que estén encerradas o escondidas como la samaritana, por adentro están así. Y algunas ya sabemos que son una furia caminando, ¿no? Y lo que no saben es manejar la ira. Pero otras no. Otras quedan con esa ira implosionada. 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 Y el cuerpo, en vez de ser templo del Espíritu Santo, como realmente es y verdaderamente es, termina convirtiéndose en lugar de trauma. El cuerpo se convierte en lugar de trauma. Y así vemos cómo van surgiendo tantas enfermedades. Síndrome del aniversario es otro de los puntos que caracteriza a las personas que pasaron por abortos. Es este conjunto de síntomas que empieza a aparecer en determinadas fechas, en determinados momentos, ¿no? La ecografía, la fecha del parto, cuando cumple tanto, cuando cumple tanto. Y este síndrome del aniversario a mí me impactó mucho, vuelvo a todo el entramado vincular familiar, no solo en la persona que abortó, sino en las que intentaron abortar y no lo lograron. Esos abortos fallidos que llamamos, ¿no? Me pidió consulta una vez una señora que estaba desesperada porque su hija había tenido intentos de suicidios y brotes psicóticos. Hasta los 18 años había sido una persona
Ella después empezó a reconocer que ya había algunos indicios, varios indicios, no le iba bien en el colegio, no tenía amigos, todo le costaba mucho, era rebelde, ¿sí? Pero nada psicopatológico. A los 18 años hace un brote psicótico y acto seguido, cuando sale de la clínica porque quedó internada, intenta suicidarse. Y así esto pasó 3 veces. Empezó terapia, empezó psiquiatra, medicación. Pasaron 3 años, la chica estaba cada vez peor. Me hace una consulta, me cuenta, la dejé hablar, la dejé hablar, la dejé hablar, la dejé hablar. Y le pregunté, ¿qué edad tenías vos cuando te embarazaste de Milagros? 18 años, la misma edad en que Milagros había empezado con el brote y los suicidios. ¿Cómo fue el embarazo de Milagros? Horrible, me dice. Horrible, lo peor de mi vida. ¿Por qué? Ella estaba de novia con un chico que era violento, la maltrataba, los padres de ella obviamente no lo querían. Ella tenía un apego tóxico, con este chico no se podía separar, queda embarazada. El chico se entera que queda embarazada y le empieza a dar patadas en la panza para que lo pierda. No obstante, al otro día le preguntó cómo estaba, no pasaba nada, la llevó y la hizo abortar con pastillas. No pasó nada, tuvo unas pérdidas, pensó que ya estaba, pero pasó el tiempo y no la había perdido. Empezó a salir la panza, los padres se enteraron, finalmente tuvo a su hija Milagros. ¿Sí? El síndrome del aniversario tiene que ver con estas fechas. Esta mujer había sufrido el abandono de este novio, porque la dejó. Cuando a Milagros, a la misma edad que la mamá, fue violentada para abortarla y después obligada a abortarla, también tenía 18 años. También había sufrido abandono. A Milagros a los 18 años la deja el novio y muere su papá. Y ahí entra en crisis. Y ya se sabe, porque las neurociencias lo confirman, que todo lo que vivimos en el vientre materno queda totalmente sellado. Y al ADN, no a cualquier cosa, al ADN, ¿no? Lo confirman los que estudian, que los telómeros se van acortando. Cuando sufrimos estrés en el vientre materno, se va hiriendo ese ADN. Y esta campana hermosa tiene todo el ADN que bordea esta palabra de Jeremías 1. Yo te consagré en el vientre de tu madre. Entonces, cuando las heridas son tan profundas, y a mí me llevó a estudiar las heridas de rechazo desde el vientre materno, porque me impactó muchísimo. No se logró el aborto, fue fallido, pero esta chica sufrió durante años brotes psicóticos, intentos de suicidio a partir de esa edad, de los 18 años, y con el detonante, el desencadenante del abandono de su novio y la muerte de su papá. Cuando esta mamá pudo unir todo eso, que era creyente, gracias a Dios, empezó a rezar. Entonces empezó a buscar psiquiatras católicos para su hija, psicólogos católicos para su hija, y esta hija hoy está compensada, está bien. No está 100% sana, porque hablamos de heridas de vientre materno que dejan huellas muy profundas. No podemos ser mágicos, no podemos tener pensamientos mágicos, pero sí podemos, como nos mostraba Anita, este arte chino que con hilos de oro va integrando las piezas. Va integrando las piezas, no las deja aparte, las rotas, las feas, las sucias, no, las integra con hilos de oro. Y eso es lo que hacemos nosotros, aún con lo que no entendemos,
con lo que no nos hubiera gustado. Y esos hilos de oro para nosotros son la preciosísima sangre del Cordero. La preciosísima sangre del Cordero. Y eso es lo que dice en Efesios 1, predestinados a la santidad, sin mancha, irreprochable, no porque escondamos la herida, sino porque el Señor, en su plan de salvación, en el misterio del mal que nos sobrepasa totalmente, vamos a seguir haciendo congresos, doctorados, y siempre nos va, ¿no? Nos sobrepasa, entonces no queda otra que como María arrodillarnos al misterio, como María al pie de la cruz, y seguir esperando contra toda esperanza, y formándonos e integrando estas piezas, porque con mucha esperanza y convicción sí nosotros tenemos que estar convencidos que detrás de esa situación incómoda en ese embarazo, detrás de una violación, detrás de un maltrato, detrás de una noche de placer con alguien que ni conocías, si hay vida es porque hay plan de Dios, hay plan de Dios. Y aún en lo más oscuro, no obstante, el Señor quiso nacer, no en vano, el Señor quiso nacer en Belén, ¿no? Aún en lo más oscuro, y creo que precisamente en lo más oscuro es donde Él puede sacar estas vidas que nos sobrepasan, que nos resucitan. De hecho, vemos a los grandes santos o Mandela, a gente que ha hecho cosas grandiosas y buenas, han tenido por lo general vidas duras, ¿no? Es como cuando te vas bien hondo la pileta, bien hondo, bien profundo, como que más envión podés tomar, ¿no? Entonces ahí está la maravilla de estos hilos de oro, que es la sangre preciosa del Señor, y eso es la salud, integrarnos. Porque llegan totalmente disociados y los ayudamos a que se empiecen a integrar. Sabemos que vienen con mucho autocastigo, con mucha culpa. Esta mamá, por ejemplo, había quedado con mucha culpa, sin tenerla, porque no era una culpa moral, era una culpa tóxica. Era una culpa tóxica, ella no había querido abortar a su hija. Y aunque la hubiese querido abortar, sabemos la ignorancia que hay atrás de este tema, ¿no? Y la deshumanización previa que hay atrás de este tema. Pero muchas veces la culpa tóxica, el sentimiento de culpa inadecuado queda confundido con la culpa moral. Entonces esta mujer había enterrado ese tema, lo había bloqueado. El poder hablarlo y trabajarlo bien fue muy sanador para ella primero. Y la conexión madre-hija es eterna, ¿eh? El sacramento del matrimonio es hasta que la muerte nos separe. El amor es eterno y vamos a seguir. Pero madre-hijo, padre-hijo está en el misterio de Dios, en el plan de Dios. No elegimos a mamá ni a papá. Ni mamá ni papá eligen quiénes van a ser sus hijos. Son elegidos por Dios, por eso el cuarto mandamiento lo dice muy clarito. Y eso está elegido por Dios en su plan de salvación. Entonces, si bien Dios no quiere nunca el mal, que ya lo sabemos, como dice San Agustín, cuando lo permite, es porque entregado a Él puede sacar un bien aún mucho mayor. Y eso es la Pascua. Dios no quiere la muerte de su Hijo, pero lo permite, y de esa entrega la resurrección y la salvación para todos. La peor de las heridas, en lo que yo veo, en lo que a mí me sucede cuando acompaño estas vidas tan tremendas, es la herida en la confianza. Porque les desbasta, ya sabemos que la autoestima, ya sabemos todas las secuelas post-aborto de memoria, y las vemos, de veces que no alcanza, ¿no? El manual. No alcanza el manual para lo que uno está compartiendo. Pero la peor de todas es la herida en la confianza. La herida en la confianza en la vida, en ellos mismos, en el otro, en Dios. Y eso ni más ni menos que el Génesis. Al principio está todo. Génesis
Génesis 1 y 2, todo muy lindo, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Génesis 3, la caída, la pifiamos y lo primero que entra es la culpa. Fue él, fue ella, fue tal, ¿no? La enemistad, la división. La división se rompe, se quiebra la confianza. Dejamos de ser aliados y nos convertimos en enemigos. Y acto seguido la filiación. Esa es la herida en la identidad, la filiación. Porque no hay ser humano, no hay persona que no sea hijo. Me guste, no me guste, lo conozca, no lo conozca, en adopción, como sea. Si soy persona es porque soy hijo de, ¿no? Entonces lo primero que se quiebra cuando se rompe esta confianza en la vida, en el don de la vida, es la filiación. Y eso es lo que vemos en la parábola del hijo pródigo. El hijo bueno estaba ahí, pero no tenía sana su filiación. No vivía como hijo, no trabajaba como hijo. Y estos son los ciclos de violencia que habla tanto el doctor Philip Ney, donde se puede pasar muy rápido y muy fácil de ser víctimas a ser victimarios, porque todos los que acompañamos personas que abortaron, yo creo que nadie en sus cabales lo puede tratar como un victimario, como un asesino. Y ellas sí te dicen, soy una asesina, pero uno ve una víctima, porque cuando empieza a ver todo lo que vivió antes, lo que no supo, lo que no pudo, lo que no le dieron, lo que no recibió, toda la deshumanización previa que hubo a esta decisión o presión, uno ve a la víctima adelante. Si no, no los podríamos acompañar. Pero esas víctimas victimizadas muchas veces, o no sanadas, o no trabajadas, terminan siendo victimarios, ¿sí? Por eso de pasivo se puede pasar a activo muy fácil. El doctor, ¿vamos bien? ¿O necesitan pararse? ¿Cuánto me queda de tiempo? ¿Cuánto? 6. Ah, bueno, Víctor Frankl, no sé si lo conocen, el fundador de la logoterapia, psiquiatra que amo mucho y especialización que me encanta y uso mucho, decía que peor que haber estado en los campos de concentración fue haber salido, ¿no? Fue haber salido. Y él veía como primero, para dañar, antes había que despersonalizar, deshumanizar, y lo vemos muy fácil en el ejército, ¿no? Entran y a todos les cortan el pelo, les ponen el mismo uniforme, les dan el mismo arma, duermen en el mismo tipo de cama, les sacan los objetos personales. En el Holocausto también se hacía así, pero peor. Los pelaban, los desnudaban, dejaban todo, ¿no? Entonces primero despersonalizar y deshumanizar para poder dañar. Nathanson, que es un abortista de muchos años, gracias a Dios ya convertido, explicaba que cuando le enseñaban a hacer abortos, lo primero era deshumanizar, por eso ya sabemos de memoria todo el término del lenguaje, cómo se cambia el lenguaje, es lo primero, ¿no? Para convencer esto de que es un derecho. Y cada vez se agrava más. Primero se agravó durante milenios con el silencio, con no hablar de estos traumas tan delicados y profundos. La ley vino a poner más confusión todavía. Si la ley lo admite, es que está bien. Si la ley me lo da, si el médico me lo da, es que está bien. Más confusión. El autocastigo es otro de los puntos que no ayudan a que pidan ayuda, ¿sí? Y la cuestión de Dios, como dijo antes Anita, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto? Acompañando a una persona que había sufrido muchos abusos,
sexuales, físicos, y también lo que se llama negligencias, desamparos, abandonos. Un día llorando me preguntaba, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba? Y no podía parar de decir eso, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Y hice lo mismo, ¿no? Que le dije, bueno, vamos a hacer silencio, vamos a parar acá, porque yo te lo podría responder, pero no va a servir de nada, van a ser palabras chatas. Anda al Santísimo y preguntarle a Él. Y lo mismo, parece que Dios en eso, ¿no? Porque es ese. Es ya el Éxodo 3, cuando le pregunta a Moisés, ¿y quién le voy a decir que sos cuando el pueblo me pregunte? ¿Quién sos? ¿Y qué le responde Yahvé? Yo soy el que soy. ¿Y qué significa yo soy? Ser, lo más, ¿no? Ser, la identidad, el corazón, ser. Pero para el pueblo hebreo, más que ser, que existir, la importancia de ese verbo es estar. Estar, yo estoy. Y el Señor desde el Santísimo le respondió lo mismo. Yo estaba dentro tuyo. Yo estaba dentro tuyo. Yo estoy adentro tuyo. Y le mostró la cruz. Le mostró el momento de la pasión. Y ahí quedó clavado ese momento tuyo. Ahí quedó clavado. Y le pidió por favor que Él ahora dejara ese momento clavado ahí. Porque después había vivido muchos años más reeditando, repitiendo, reiterando ese momento, porque él ya se veía con cara de abusado. Y eso que ocurrió, lamentable, trágica y tristemente, 5 minutos durante 7 años, una vez por semana, cada 15 días, él lo siguió repitiendo hasta los 60 años. Entonces, ¿cómo cortar eso y volverlo historia de salvación? ¿Cómo pasar de la historia traumática a la historia de salvación? Y cuando el Señor me pidió que ponga por escrito esto, con mi país no se hablaba del aborto, no se hablaba del abuso, no se sabía, no se podía estudiar en ningún lado, no había forma. Y yo, esto se tiene que saber, me salía el corazón, me ardía el corazón, y me pidió que lo ponga por escrito, me moría de miedo con la matrícula, todo, ¿no? Y cómo decirlo, yo no soy escritora, y en cada una de las ediciones que se va haciendo voy rearmando, reeditando con más apoyo científico que va llegando y confirmando lo que ya se iba viendo. Y hoy lo llamo las 5 trágicas A. Las 5 trágicas A. Las 5 trágicas A que rompen, hieren, lastiman la familia. La primera es el abandono. Y el abandono no es nada más que papá se fue a vivir a China. Papá puede estar ahí, pero como decía Daniela, no es Daniela, perdón, bueno, tiene otra letra que no me acuerdo. Como decía la doctora, puede estar ahí, pero quizás es adicto, que es la tercera A, ¿no? Quizás tiene doble vida, quizás no me mira porque está herido, está lastimado, no puede cumplir la función paterna. Una cosa es la paternidad biológica y otra cosa es la psicológica y la espiritual. Entonces las 5 A son los abandonos, los adulterios, las adicciones, los abusos y los abortos. Que cuando empezamos a acompañar estas realidades, vemos como muchas veces la misma persona que acompañamos sufre estos 5 eventos, situaciones traumáticas en la misma persona, y las que no lo sufren todas en el mismo cuerpito y en el mismo ser, vemos que la mamá, que la abuela, que la tía, que el papá, que la hermana. Entonces todo el entramado familiar queda herido. Con el varón, a mí me impactó mucho cuando había hecho la primera capacitación de Raquel. Dios es providente, muy providente. Me llega al consultorio un varón, 48 años, y venía de muchos tratamientos psiquiátricos y psicológicos. Y ya había perdido la confianza.
Entonces venía porque la mujer lo obligaba a venir y porque una amiga le había hablado de mí, pero sin confianza, sin ganas, ya había perdido la confianza. Me empieza a hablar de su TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Me muestra todas las pastillas que tomaba. Después me empieza a contar que no dormía a pesar de las pastillas, que vivía de adulterio en adulterio, que no podía ser fiel, que tenía una esposa buena, pero que él tenía su corazón como... Me dice, yo creo que nací sin corazón, me decía así, no lo siento, y la quiero amar porque es buena y me sigue amando, pero no puedo. La maltrataba, la desvalorizaba, tenía 3 hijas mujeres, era un desastre como papá. Lo echaban del trabajo a pesar de ser brillante por problemas de conducta y su única pasión era pornografía y andar en moto por cornisas, conductas autodestructivas, todo lo que ya sabemos del varón, ¿no? Entonces yo lo empecé a escuchar, pasaron 2 meses, yo lo escuchaba, y un día se me ocurre preguntarle, vos me dijiste que tenés 3 hijas, sí. ¿Y alguna vez tuviste algún otro embarazo? Y sentí, fue el espíritu, porque a un varón no le vas a preguntar, ¿tuviste otro embarazo? ¿No? Obvio que no. ¿Alguna vez tuviste otro embarazo? Y me miró así. No. Bueno, paréntesis, seguimos. A la otra sesión viene y me dice, yo estuve de novio a los 16 años y mi novia quedó embarazada y dijo algo que fue milagroso, que abortamos, se incluyó, se implicó. Eso para mí fue el primer de todos los avances, se implicó después de 16 a 48 años, hagan la cuenta. Se implicó y ahí empieza el reconocimiento del hijo y el reconocimiento de su paternidad herida. Y digo, ¿y este duelo? ¿Alguna vez lo trabajaste? Y ahí me volvió a mirar, duelo, ¿no? Como que no se entiende, no se entiende. Cuestión que su primera fobia, para hacerla corta, porque yo me queda poco tiempo, su primera fobia era con las ambulancias blancas. Después fue con todo lo blanco, después fue con los ruidos, después fue con salir a la calle y después se armó el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Pasaron 3 sesiones más y él pudo recordar que cuando salió la novia del lugar donde le habían hecho el aborto, la estaba esperando enfrente, cruzó rápido para irla a buscar y una ambulancia blanca casi lo atropella. Fue el primer conector que quedó. Y todo eso quedó obviamente bloqueado, reprimido, nunca más se habló del tema, se separaron, nunca más eso quedó ahí sepultado en la memoria, en el psiquismo. Pero como perfectamente dijo la doctora, el cuerpo no olvida nada. Nada. La memoria celular es perfecta. Por algo somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ahí vive el eterno presente. Y ahí él empezó a conectar y a recordar. Yo seguí trabajando con sus TOC, pero lo derivé después al acompañamiento personalizado que lo hizo con otra persona. Y fue impresionante cómo empezó a avanzar. La pareja, por esto mismo que decíamos, primer mandato de Dios, no de una moda, una cultura, un famoso, un influencer, de Dios. Sean ayuda mutua, sean fecundos, multiplíquense. Entonces el aborto es un atentado contra el primer mandato de Dios. Entonces no hay chance de que no deje secuelas. No hay chance. Y acá quiero dar un testimonio muy lindo. Una vez hicimos un ciclo de Radio María, estaba Anita Salgado, Matías Jurado y otros más de Argentina. Y me piden en la radio, Carla, me pidió una persona si le puedo dar tu número. Sí, claro. Bueno, me empezó a contar su historia, era una mujer con la pareja destruida,
habían ya caído en bancarrota, el esposo había perdido todo, estaban en la ruina, su única hija nacida estaba muy enferma. Él me empieza a contar que habían tenido 3 abortos antes de tener a esta hija, que estaba enferma, ellos separándose y en ruina. Uno va haciendo discernimiento, porque a veces que conviene primero la terapia, después el acompañamiento, primero el retiro, ¿no? Como que sabemos que hay que ir discerniendo qué de todas las gracias que tenemos para ofrecer. Yo con ella sentí que primero tenían que hacer el retiro juntos, y les recomendé el retiro Viñedos de Raquel y lo hicieron. Pasaron unos años, poquitos, 1 año y medio, 2, y empezó ella terapia conmigo y él terapia con otro profesional. Y después hicieron el proceso personalizado ambos, ¿sí? Hoy son servidores del reino en procesos, no de sanación, no en nuestra pastoral, en retiros para matrimonios de sanación, porque uno hace retiros para matrimonios y sabe que muchas veces el causal de una nulidad, de un divorcio, está en el aborto y en el abuso. Porque la identidad queda arrasada, enmascarada. Entonces, si yo no soy quien soy, ¿cómo voy a elegir a mi compañero de vida? ¿No? Hay veces que, bueno, como siempre decimos, no hay 2 más 2, 4. Dios hace lo que quiere, como quiere, donde quiere, escribe recto en renglones torcidos. Y bueno, y hay veces que dentro de ese plan de salvación está que nos encontremos dos rotos, ¿no? Y el Señor empieza a sanar y a hacer maravillas. Hijos nacidos. Bueno, esto fue lo que me terminó de convencer de escribirlo, pues como les dije, yo no soy escritora, pero esto me partió, porque veía personas que recorrían muchos consultorios, terapias alternativas, y terminaban hasta cayendo, como decimos, ¿no?, en New Age, en cosas, constelaciones familiares, en tantas cosas, por desesperación, y como los hijos que sí nacen en familias donde hubo abortos quedan afectados. No lo podemos jamás generalizar de qué manera, pero sí vamos viendo características que se repiten. Y las neurociencias ya confirman, ¿no?, que quedan células de cada niño que pasó por el vientre materno, aunque sea 2 días, en el útero materno. Entonces los niños que nacen después saben. Y una de las características más fuertes es la confusión, la baja autoestima, la inestabilidad emocional, la inseguridad, porque lo que intuyen de entrada, porque el niño intuye puro, no coincide con lo que se dice o lo que se ve en la familia. Así como sabemos que un niño muchas veces es el primero en enterarse que mamá está embarazada, ¿no? Eso lo vemos diariamente. Bueno, cuando alguien falta en la familia, también. Muchos dibujan más hermanos, muchos dicen que ven angelitos, otros lloran porque dice que quería un hermanito, que no quería ser el mayor, que no quería... ¿No? Los niños saben, intuyen, son puros, y eso va generando confusión e inseguridad. La peor de las secuelas es la culpa del sobreviviente, que lo trabajó también Viktor Frankl. Sigmund Freud lo trabajó con las neurosis de guerra, esto de que peor que el hecho traumático es sobrevivir al hecho traumático. Eso es lo que le pasa a los hijos nacidos en familias donde hubo abortos. Son los sobrevivientes de una tragedia innombrable, indecible. Entonces no se entienden y sufren sin saber que sufren, ¿no? Y genera una culpa existencial, inconsciente, pero que va condicionando el ser y el quehacer. ¿Por qué yo sí y mi hermano no? ¿Qué debo hacer para seguir siendo deseado? ¿Por qué yo sí y mi hermano no? ¿Cuánta duda en los padres, en la protección de los padres? Philip Ney, el doctor psiquiatra canadiense, dice que lo peor que le puede pasar a un hijo es ser deseado.
porque tenés que responder siempre a la exigencia del deseo para seguir siendo deseado. Y es como una sensación que nada alcanza. Nada alcanza. Los que tienen síndrome del sobreviviente viven con un perfeccionismo tanático y cruel. Nada alcanza. Por más que te inmoles, no alcanza. Porque todo lo que hagas tiene que pagar la vida del que no mereció, entre comillas, vivir, y vos sí. Los abuelos. Bueno, acá depende también del varón, ¿no? El lugar que hayan ocupado. Muchos abuelos ni siquiera se enteran. Pero si ni siquiera se enteran, ya no se está hablando de una falla en la comunicación y en la confianza de esa familia, ¿no? Que yo quede embarazada y no se lo pueda decir a mi mamá por miedo a que me mate, ya está diciendo mucho de estas 5A. ¿Se entiende? Esta falta de confianza que ya había en la familia. Si tuvieron la decisión los padres, esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque tarde o temprano, ojalá se den cuenta. Muchos cuando tienen el primer nieto nacido se dan cuenta. Otros muchos cuando nace el nieto de una amiga. Cuando en la Argentina se empezó a hablar tanto del aborto, en la grieta del 2018, muchos abuelos empezaron a dar cuenta de lo que había pasado. Y eso está bueno, el darse cuenta está bueno porque nos da la opción de poder sanar y dejar de enterrar bajo la alfombra. El tema acá es que ese bebé, cuando los padres aconsejaron que sus hijos aborten y otros hasta los presionaron y los llevaron a abortar, obviamente queriendo lo mejor para sus hijos, porque los padres querían lo mejor para sus hijos. Por eso los hacen abortar, para que el hijo siga estudiando, para no entorpecerle la vida, para no bloquearle los proyectos ni los planes. Bueno, después cuando llegue la vejez, estos padres si enferman, si se vuelven molestia, estorbo para los planes y proyectos de sus hijos, da pánico. Porque se hable o no se hable, quedó en el inconsciente familiar que lo que es un estorbo se elimina. No es casual que atrás del aborto no solo viene la eutanasia y ahora la eugenesis, sino también los geriátricos. Son el mayor negocio, creo, después de todo lo que sea perro. Perro y geriátrico. Porque nadie quiere tener hijos y porque los viejos molestan y no estoy juzgando a nadie que tenga su papá, es lo más doloroso que hay, ¿no? Tener que poner a un papá en un geriátrico. Lo más doloroso que hay y hay veces que no queda otra. Pero hoy la cultura está armada para que no quede otra, ¿no? Porque todo parece que es más importante que cuidar la familia y ese entramado vincular familiar que es el don por excelencia. Bueno, los amigos influyentes también tienen sus secuelas, pero no me voy a detener porque ya no me queda tiempo. Los profesionales de la salud, eso es un sueño que todavía no cumplí, me encantaría acompañar alguna vez a alguien que haya hecho abortos, no tuve la gracia. Sabemos los trastornos que genera, de hecho, en Estados Unidos, que es el país gracias al cual aprendemos un montón porque nos lleva años luz en esto. Ya tienen talleres de burnout para protegerlos y prevenirlos, pero sí lo que me impactó mucho fue también, una vez más, en los hijos de las personas que hagan abortos, aunque no sepan que sus papás hagan abortos. Tuve la gracia de acompañar en el consultorio a una persona que venía porque se llevaba muy mal con su hijo y ya no sabía qué hacer para llevarse mejor con su hijo. Cuando empezamos a hablar, con su hijo mayor, con el primero, empezamos a hablar, después me empieza a hablar de sus trastornos de alimentación desde los 11 años. Después que la mamá la encorsetaba para que no engorde, ¿no? Después del pánico de la mamá a que ella quede embarazada. Bueno, y así empezamos a suceder su vida, su historia, y después de las adicciones en las que cayó ella a partir de los 20 años. Toda su historia, y un día
le pregunté de qué trabajaban tu papá y tu mamá. El papá era camionero, bien. No alcanzaba la plata, bien. ¿Y tu mamá qué era? Partera. Cuando me dijo partera, ¿no? Era como que bajaba clarísimo, pero obvio que nada. ¿Qué vas a decir? Nada, absolutamente nada. Pasaron las sesiones y cuando ella empezó a hablar del trabajo de la mamá, ella misma empezó a contar cómo llevaba a la mamá mal del trabajo, pero que a la vez amaba ese trabajo, porque gracias a ese trabajo se iban de vacaciones, gracias a ese trabajo tenía un colegio privado, gracias a ese trabajo. En Argentina sabemos que nadie que trabaje de partera puede tener tantos beneficios económicos, ¿no? Entonces ella misma se empezó a preguntar, ahora ya de adulta, que no le cerraba, que no le cerraba. Y uno espera, por más que te baje así clarito como 2 más 2, 4, porque no vas a estar diciendo nada. Vino la pandemia, interrumpimos el proceso y años después, hace poquito, hace 1 año y medio, me vuelve a llamar y me dice que en el lecho de muerte de su tía, que era la única que quedaba viva, le dijo que necesitaba decirle algo porque no podía llevárselo a la tumba. Y era que toda la familia había vivido gracias a los abortos que hacía su mamá. Y que le pedía por favor que rezara por su mamá. Ahí es como que toda su historia traumática encontró un hilo de sangre y de oro. De sangre y de oro. Y los que estamos acá, muchas veces sin saberlo y otros sí, estamos tocados por estas heridas. Nadie está acá por casualidad. Y yo soy amante de la palabra Isaías 61, ¿no? Donde el mismo Jesús descubre su identidad, vocación y misión entre los doctores del templo a los 12 años. Y nosotros también vamos de a poquito, porque es progresivo. La identidad se va revelando progresivamente. Y en el versículo 4 dice restauradores de ruinas antiguas. Nosotros somos restauradores de ruinas antiguas. ¿Estamos acá por todas las personas que acompañamos? Sí. En cada una de ellas y ellos, como decían Anita y la doctora, vemos también nuestras heridas y debemos y necesitamos trabajar nuestras heridas. Pero también estamos por nuestro árbol genealógico que sabe Dios que hay ahí en esas ruinas antiguas. Algunos tendrán muchos santos atrás, gracias Señor, otros tendremos muchas historias para seguir intercediendo con fe y esperanza. Bueno, gracias a Estados Unidos, ese 22 de enero del 73, donde fue la tragedia de la ley, como decimos siempre, Dios no da puntada sin hilo, ¿no? Y en la Pascua del Hijo y en la cruz del Hijo vino la resurrección. Entonces, después de esta ley trágica, también se empezó a estudiar, también surgió Ministerio Raquel, y de ahí toda esta oleada de pastorales de tanta luz. Tenemos la gracia de tener este encuentro con Papa Nuevo. Y sus primeras palabras a mí me postraron de rodillas. Al principio cuando dijeron el nombre no tenía ni idea quién era. Me agarró como un quién es. Cuando lo vi, que sonrió y se emocionó, esta es la iglesia nueva, ¿no? Y cada papa que fue pasando fue haciendo su eslabón para llegar. Que un papa, que un hombre se emocione y sonría ya es un montón. Que un papa se emocione y sonría, un montón. Y las palabras que dijo, ni más ni menos, la paz. Y la paz que vamos a anunciar nosotros y necesitamos vivir nosotros es la del resucitado. Antes de morir, habla del perdón. Mandato, perdonen. Ese es el centro de nuestros acompañamientos. El perdón, la reconciliación de la historia, de todos. De Dios y de uno, de todos.
Y Jesús resucitado, lo primero que hace cuando atraviesa el cenáculo, la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes. 3 veces. Los pecados que ustedes perdonen serán perdonados, y los que retengan serán retenidos. Y ahí está. Y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Para el niño, para la mamá, para el papá, pero para todo el entramado vincular familiar y por ende para la sociedad y la iglesia toda. Por eso detrás de cada herida late una misión, me encanta decir, y somos testigos privilegiados de cómo de la historia traumática Dios va haciendo también la historia de salvación. Y acá me encanta citar, y con esto termino, quédate tranquila. Amo a Tomás, Santo Tomás, siguiendo con Juan capítulo 20, el más incrédulo de todos. Nosotros nos topamos con personas que ya no creen más y que necesitan meter ese dedo en el corazón abierto del Señor. Y nos quiere usar a nosotros como ese corazón abierto, ¿no? Para tocar, para meter. Somos como esos rayos de Jesús misericordia. Es un privilegio este servicio, tocar el cielo con las manos. Yo cuando salgo digo, matame ahora, porque después la voy a pifiar. Es como, ahora, porque estoy ahí adentro, ¿no? A todos les debe pasar lo mismo. Y eso que uno tiene hijos, y ama y todo, pero es algo muy impresionante, es ver la misericordia encarnada. Y uno empieza a creer que es para uno también, entonces, porque si es para ellos, también es para uno, ¿no? Entonces, bueno, la gracia de ser testigos y seguir consolando al pueblo de Dios. Gracias. Gracias, Carla, por hacernos entender la mochila que llena de dolor carga a las víctimas del aborto y sus familias. Coge el otro micrófono. Bueno, continuando con esta tarde, recibimos a la economista Natalie Arias, titulada en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, con maestría en Administración de Entidades sin ánimo de lucro por la Universidad de Barcelona y con maestría en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra. Natalie tiene más de 15 años de experiencia en el sector público ecuatoriano, de ellos los 10 últimos de experiencia parlamentaria. Su experiencia en el análisis y planteamiento de políticas públicas le permitió colaborar con un proyecto político y formar parte del equipo a cargo del plan de gobierno en diversas campañas electorales.